Ismael no fue el hijo de la promesa, pero su historia está marcada por una bendición poderosa, un conflicto desgarrador y una intervención divina que pocos conocen. En este video te llevamos por el relato bíblico de un niño nacido del dolor, criado en el desierto y escuchado por Dios en medio de la desesperación. Exploraremos las decisiones humanas que alteraron destinos, la compasión divina que no hace acepción de personas, y cómo el nombre de Ismael, Dios oye, encierra una verdad eterna que sigue hablando hoy. A través de las Escrituras, verás cómo este personaje olvidado es clave para entender el carácter misericordioso y justo de Dios. Prepárate, lo que sigue podría cambiarlo todo. Si te gusta este contenido, suscríbete, dale like, comenta tus pensamientos y comparte este video con quienes necesitan escuchar este mensaje. Ismael nació bajo la sombra de una promesa que parecía no cumplirse y en medio de una tensión que marcaría para siempre su historia. Su vida comenzó no como el cumplimiento directo del plan divino, sino como el resultado de una decisión humana tomada en el desespero. Y sin embargo, desde el vientre de su madre, Dios ya lo había visto. Lo había escuchado. Lo había nombrado. Abraham había recibido una promesa clara: sería padre de una gran nación. Pero los años pasaban y su esposa Sara seguía sin concebir. La desesperación hizo lo que muchas veces hace en nuestra vida: empujó a buscar atajos. Fue entonces cuando Sara, en un acto de profundo conflicto interior, le ofreció a Abraham a su sierva Agar para que tuviera un hijo con ella. Era una práctica socialmente aceptada en aquel tiempo, pero cargada de implicaciones espirituales. La fe estaba siendo puesta a prueba, y en lugar de esperar el cumplimiento divino, decidieron tomar acción por su cuenta. La concepción de Ismael no trajo paz, sino conflicto. Agar, al saberse embarazada, comenzó a menospreciar a Sara, y Sara, que había intentado controlar la narrativa de la promesa de Dios, ahora sentía el peso de una decisión que no podía revertir. El hogar de Abraham se llenó de tensión, celos, dolor y resentimiento. ¿Cuántas veces nuestras propias decisiones, impulsadas por la impaciencia, terminan creándonos tormentas que nunca anticipamos? La Biblia narra que Sara comenzó a tratar con dureza a Agar. El desprecio fue tan grande que la sierva huyó al desierto. En ese lugar de soledad y peligro, donde toda esperanza parecía evaporarse bajo el sol ardiente, ocurrió algo extraordinario. Dios mismo intervino. El ángel del Señor encontró a Agar junto a una fuente de agua y le habló. No solo le ofreció consuelo, sino también una promesa: su hijo sería grande y su descendencia incontable. Ismael significa Dios oye, y ese nombre no fue elegido por casualidad. En un momento de profundo abandono, Dios escuchó el clamor de Agar. No era la esposa legítima, no era parte directa del pacto. Era una mujer extranjera, una sierva embarazada y sola en el desierto. Pero Dios la vio, Dios la escuchó. ¿No es eso un testimonio del carácter divino? Un Dios que no se limita a los protagonistas del pacto, sino que extiende su compasión a todos los que sufren. Agar regresó con una promesa en su corazón. Dio a luz a Ismael y Abraham lo recibió como su hijo. Pero con el nacimiento de Isaac, el hijo prometido, el conflicto resurgió. Sara, ahora madre, vio a Ismael como una amenaza. Las tensiones se intensificaron y finalmente la expulsión fue inevitable. Abraham, profundamente angustiado, obedeció la instrucción de Dios y despidió a Agar e Ismael al desierto con apenas pan y agua. ¿Qué padre no sentiría que su corazón se parte en ese momento? Aquel amanecer en que Abraham entregó un odre de agua y un poco de pan a Agar marcó un antes y un después. No fue una despedida cualquiera. Fue el desprendimiento de un padre de su hijo, guiado por una confianza profunda en que Dios cumpliría su palabra. Porque aunque Ismael no era el heredero de la promesa, Dios había dicho que él también sería bendecido. Esa es una verdad que a menudo olvidamos. Las bendiciones de Dios no siempre siguen nuestros esquemas, pero nunca dejan de ser reales. Agar e Ismael vagaron por el desierto de Beerseba, enfrentando el calor, el agotamiento y el temor. Cuando el agua se terminó, Agar, rota por la desesperación, colocó a su hijo bajo un arbusto y se alejó. No quería verlo morir. Se sentó a la distancia y lloró. No fue una escena de dramatismo literario. Fue el grito genuino de una madre al borde de perder a su hijo, un corazón humano expuesto al límite.
Cada minuto de este relato revela más del carácter de Dios. Dale like si te está haciendo reflexionar, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte con alguien que necesita esperanza. Estás por descubrir algo que podría marcar tu fe, y allí, en esa escena de angustia, volvió a aparecer la compasión divina. Dios escuchó la voz del muchacho. El ángel del Señor llamó a Agar desde el cielo y le dijo: «No temas». Esas palabras tan simples y tan potentes abrieron una nueva página en la vida de Ismael. Dios le recordó a Agar que su hijo tendría un futuro. No era el fin, no era abandono. Era una transición hacia el cumplimiento de una promesa que el cielo mismo había sellado. Entonces, Dios le abrió los ojos y Agar vio una fuente de agua. ¿Estaba ahí antes? Probablemente sí, pero no podía verla hasta que Dios la iluminó. Ese detalle es más que geográfico, es espiritual. Muchas veces en la vida las respuestas están cerca, pero la desesperación nos ciega. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos para ver su provisión. La fuente en medio del desierto no fue solo una solución inmediata, fue una señal viva del cuidado de Dios en medio del caos. Ismael bebió, sobrevivió y creció. Se convirtió en un joven fuerte, hábil con el arco, viviendo en el desierto de Parán. Su madre le consiguió esposa de Egipto y su linaje comenzó a formarse. Aunque fue rechazado por los hombres, Dios nunca lo rechazó. Ismael no desapareció en las páginas de la historia. Se convirtió en el padre de 12 príncipes, el antecesor de una gran nación, como lo había prometido Dios. Este relato no es una simple crónica del pasado, es una invitación a reflexionar sobre la fidelidad de Dios cuando todo parece perdido. ¿Cuántas veces hemos estado en nuestro propio desierto, sin recursos, sin fuerzas, sin dirección? ¿Y cuántas veces, alzando los ojos, hemos visto la fuente que Dios ya había provisto? Ismael nos recuerda que no importa cómo empezó tu historia, ni siquiera si otros te apartaron. Si Dios te ha visto, si ha escuchado tu clamor, entonces hay un propósito, hay un futuro, y hay una promesa que Él mismo cumplirá. A medida que Ismael creció lejos de la casa de Abraham, su vida continuó desarrollándose bajo la mirada atenta de Dios. La promesa seguía viva. Aunque su historia no se alinea con el linaje del pacto, su existencia demuestra que el favor divino no está limitado por estructuras humanas. Ismael se convirtió en un símbolo poderoso de que Dios escucha, incluso a los marginados, incluso a los olvidados por los hombres. El nacimiento de Isaac no anuló la bendición sobre Ismael. Al contrario, lo puso en contraste, revelando la amplitud del corazón de Dios. En Génesis, Dios es claro: el pacto sería con Isaac, pero Ismael también sería multiplicado. También sería una gran nación. 12 príncipes saldrían de él. La Escritura no presenta esta distinción como una competencia, sino como una declaración de la soberanía divina. Dios elige, pero no excluye. Determina un camino de redención sin dejar de cuidar a quienes caminan por rutas alternas. En este punto, la historia nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones sobre el favor de Dios. ¿Pensamos que solo quienes tienen el rol principal en su plan son dignos de atención? ¿Creemos que nuestras decisiones fallidas nos descalifican de su bendición? Ismael nos demuestra lo contrario. Fue el fruto de una solución humana, sí, pero también fue abrazado por una promesa divina. Más adelante, en la historia bíblica, volvemos a ver a Ismael. Ya como adulto, se menciona que estuvo presente en el entierro de su padre Abraham. Él e Isaac, los dos hijos de promesas distintas, se encuentran nuevamente para despedirse del hombre que los amó a ambos. Ese pequeño detalle, fácil de pasar por alto, es profundamente significativo. En medio de todo el conflicto, del rechazo, de la distancia, el vínculo de sangre y de propósito no fue destruido. Es ahí donde vemos una lección más de esta historia. Aunque nuestras vidas tomen caminos dolorosos, Dios puede tejer encuentros, reconciliaciones y propósitos mayores que nuestra comprensión. Ismael, el hijo que fue expulsado al desierto, regresó para honrar a su padre. Y lo hizo con dignidad, como el hombre que había crecido bajo la promesa de Dios en tierras áridas. Su historia es un recordatorio constante de que la misericordia de Dios supera nuestros errores, nuestra historia familiar y nuestras heridas. Ismael no fue olvidado, no fue desechado.
Su vida entera fue una demostración de que Dios ve y escucha incluso en medio del rechazo, que el desierto puede ser escuela de fortaleza, que la ausencia de un título espiritual no impide la presencia de una bendición real. Hoy, al reflexionar sobre Ismael, el desafío está en preguntarnos, ¿dónde hemos sentido que Dios no nos ve? ¿En qué momentos hemos creído que ya no hay esperanza? Porque así como Dios proveyó una fuente de agua en medio del desierto para un niño desamparado, también puede abrir nuestros ojos y mostrarnos que nunca hemos estado solos. La historia de Ismael no es una nota al margen, es una revelación del carácter tierno y fiel de un Dios que no desecha a nadie. La historia de Ismael nos recuerda que Dios oye, ve y actúa, incluso cuando todo parece perdido. Si este mensaje te inspiró o te hizo reflexionar, te invito a ser parte de esta comunidad de fe. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos videos, dale like, comenta qué aprendiste y comparte este contenido con alguien que lo necesite. Hay muchas más historias en la Biblia que pueden transformar tu vida. Nos vemos en el siguiente episodio.